capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Dios lo bendiga, cielo. Exhortación a la obediencia. Amén. Amén. Dice así, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. Espíritu Santo, esta iglesia es tuya. Danos la luz que necesitamos de tu palabra para aplicarla y vivirla como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nosotros nos quedamos en el número 12.3, página 244. Página 244. Identifique afirmaciones que expliquen correctamente los principios de interpretación bíblica asociados con el contexto histórico-cultural. Cuando hablamos de contexto histórico-cultural, ¿de qué estamos hablando, mis hermanos y hermanas? De la cultura. De la cultura de la geografía, ¿Sí? ¿Qué más? de su lenguaje, Del idioma. del idioma. Dice, cuando nosotros vamos a estudiar un versículo, un capítulo, un libro de la Biblia, tenemos que estudiar su contexto histórico-cultural, ¿sí o no? Y entenderlo como ellos lo entendían en su tiempo, ¿sí o no? Y pedirle la luz del Espíritu Santo para poder interpretarlo, para que sea de bendición para nosotros. Ok. El contexto histórico-cultural. Hermano, como somos pocos por ahora, no sé si vendrán los demás. El que es un poquito más, porque así usted... No es como muy lejos. Están como muy lejos y la gente... Dios le bendiga, cielo. Y algunos parece que el enemigo lo ha atropellado. Está llegando la gente, ¿verdad? Lo ha atropellado, ¿verdad? Yo sé, ya me dijeron, está un poquito malita. No tienen dónde llevar alguna bicicleta. Ahora hablamos. ¿Sí? ¿Estamos? Hemos aprendido que, en vista de que el Espíritu Santo utiliza la personalidad y las circunstancias del autor humano, el entendimiento de ellas resulta fundamental para obtener una apropiada interpretación. Entonces, ahí. Amén, aquí por favor, ¿sí? Amén. Entonces, amén. Entonces está claro de que necesitamos estudiar el contexto histórico-cultural para entender bien el significado y el mensaje que el autor le dio al libro y cómo entendían la persona, los personajes en ese tiempo el libro. La cultura e historia del escritor nos ayuda a visualizar el mensaje porque lo ilustran con situaciones de la vida real y añade variedad a la revelación. Al mismo tiempo, esta característica implica dos retos. Número uno, primero, el intérprete generalmente debe convertir las referencias culturales. Oiga esto. Primero, el intérprete generalmente debe convertir las referencias culturales en verdades comparables de su propio tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, mi gente? Eso significa que usted tiene que entender primero el texto en su tiempo, en el tiempo que se escribió, en su cultura, en su historia, y entonces el Espíritu Santo le va a dar la luz a usted
para adaptarlo a su tiempo y a su situación de vida. Amén. Segundo, muchas veces el intérprete debe distinguir entre lo que simplemente es descriptivo y lo que es preceptivo. ¿Qué es descriptivo y preceptivo? ¿Qué es? A ver si se recuerdan. ¿Qué es? Se recuerda que descriptivo habla de algo que no es un deber. Y preceptivo habla de algo que es un deber, que es una ley para toda la iglesia. ¿Se recuerdan? Cuando es descriptivo es algo que simplemente se adapta a esa cultura, que se describe esa cultura o que aplica a una doctrina fundamental de las escrituras. ¿Me doy a entender? ¿Se recuerdan? Eso le pasa por no repasar. Con relación al segundo problema, aprendimos que es peligroso basar una doctrina en una sola ¿qué? Enseñanza o acontecimiento de las escrituras. Por ejemplo, yo no puedo hacer de un versículo una doctrina, como muchos hacen, o de un párrafo una doctrina, como muchos hacen. Para que la doctrina sea doctrina, tiene que estar fundamentada en todo el contexto bíblico. ¿Me doy a entender? Amén. Todo el contexto bíblico debe apoyar esa doctrina. Por ejemplo, la salvación. Por ejemplo, la resurrección de los muertos. Por ejemplo, el juicio eterno en posición de mano. Los bautismos, etc. Esas son doctrinas fundamentales que la Biblia lo apoya en todo su contexto bíblico. Amén. Entonces, especialmente uno relacionado con la cultura. Generalmente, una costumbre o trasfondo histórico solo sirve para ilustrar la forma en que se aplica una enseñanza y no constituye una enseñanza directa en sí mismo. ¿Está entendiendo eso? En otra palabra, nos ayuda a entender cómo se aplica una enseñanza, pero no constituye que sea una enseñanza. Que nos ayuda a entender también una enseñanza. Es parte de una enseñanza, pero no quiere decir que es toda la enseñanza. Entonces, ¿quién hizo el ejercicio 6? Por favor. Encierre en un círculo la letra que corresponde a cada declaración correcta acerca de los principios de interpretación bíblica en el contexto histórico-cultural. La C. Algunas referencias a las costumbres en la Biblia son aplicables a nosotros, solo si sirven como ilustraciones de la aplicación de verdades más amplias. Claro, siga. Y la E. Algunos pasajes de las escrituras no fueron escritos como base de una doctrina, sino como ejemplo de cómo aplicar una enseñanza revelada. Ok, entonces, en el contexto bíblico, en el contexto histórico y cultural, cuando analizamos, también vemos allí que esa parte de esa cultura nos va a ayudar a entender el mensaje y nos va a ayudar a aplicar el mensaje a nuestro tiempo. Y vamos a saber cuándo es en realidad algo preceptivo y algo descriptivo, que aporta a una idea central o es una idea central, o aporta. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora, utilizar reglas de interpretación asociadas con el contexto histórico-cultural para esclarecer la interpretación del ¿qué? Contexto bíblico. Hermana Ludil, ¿puede leer, por favor? Sí, claro. El trasfondo ambiental. Geografía. Lucas 4:9. Vamos a Lucas 4:9 allí. Lucas 4:9. Y llevó a Jerusalén Léalo, varón. y le puso sobre el pináculo. Léalo de nuevo, varón. Y le llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Ok, páreme ahí. Ahora vamos a leer el libro. ¿Qué dice el libro? Registra que el diablo llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso en el punto más alto del templo. Ahí lo tentó a arrojarse con el fin de poner a prueba la palabra de Dios y para que demostrara
que él era el Hijo de Dios. Para poder apreciar este acontecimiento a cabalidad, el lector debe saber que el inmenso templo de Herodes, en construcción por más de 40 años en aquel tiempo, tenía un enorme patio exterior para los gentiles, el cual se extendía sobre un empinado valle. El templo había sido construido en una montaña al borde de la altiplanicie del Cedrón. Altiplanicie del Cedrón. Irónicamente, el rey Herodes, que construyó el templo, no podía entrar en él, ni a los patios interiores porque era gentil. Para compensar esto, hizo el atrio para los gentiles 2 veces más grande que el de Salomón, del que Salomón había construido, y lo rodeó de 162 pilares. Para poder agrandar el patio tuvo que rellenar un pequeño valle que estaba en uno de los lados y construir un enorme muro de contención sobre el valle que estaba al otro lado. Este muro fue construido de piedras cuyas medidas eran 25 codos de largo por 8 de ancho y 12 de alto, puesto que se calcula que en un codo equivale a 18 pulgadas o 0.5 metros. Cada piedra medía 37.5 por 12 por 18 pies, 18.5 por 4 por 6 metros. Esta ensanchada esquina del templo creaba una caída de 450 pies, 150 metros hacia el Valle del Cedrón. Quiere decir que Jesús estaba de altura, ¿cuánto? 162. A ver. 150 metros. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, eso quiere decir una altura muy elevada. Quería que se matara. ¿Me entiende? ¿Usted está entendiendo? Entonces, en el medio ambiente, usted entiende a qué altura aproximadamente Jesús estaba. Y por qué él le dice, échate de aquí. ¿Está entendiendo? Por eso es importante el contexto histórico-cultural y el contexto geográfico. Por eso. Para Porque sabía que con certeza se iba a morir. ¿Me entiende? Y para poner, porque él lo estaba tentando, era. Él lo estaba tentando para que usara el poder de Dios individuamente, que no fuera, que lo usara, sí, pero no como Dios quería. Ya. Y así podía sacar ventaja, pero Jesús no lo hizo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que el contexto geográfico o del ambiente también nos ayuda a entender. Cuando usted lee Génesis y usted ve que el hombre fue puesto en el Edén, tú te das cuenta cómo el ambiente era en el Edén, la atmósfera que gobernaba en el Edén, la paz que gobernaba en el Edén. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es muy importante estudiar el contexto histórico-cultural, el contexto geográfico o del ambiente. Tenemos que estudiar, entender que las escrituras se citan a sí mismas. Tenemos que entender también que está el contexto bíblico. Todo eso lo debemos estudiar para poder entender mejor las escrituras y evitar caer en errores, hermanos. Por eso y siempre le voy a enseñar esto. Estudie y aplique. Le va a ayudar mucho. Utilizando las medidas mencionadas anteriormente, parece que el lugar donde Cristo estaba parado cuando Satanás lo tentó era tan alto como un edificio de 50 pisos. Alaba. ¿De qué forma la visualización de la altura del pináculo del templo lo ayuda a entender el pasaje más vivamente? El contexto geográfico nos ayuda a visualizar. El contexto geográfico y cómo estaba construido el templo. No, sí. ¿Me entiende? ¿Cómo estaba construido el templo? Ahora usted está entendiendo. Cuando usted lee ese capítulo, ese versículo, usted cree que Jesús estaba como encima de una casita, ¿verdad? Hay gente que dice que Jesús estaba encima de una casa, como encima del templo, pero había como una casa no tan alto. No, Jesús estaba bien alto. Sí. Échate de aquí.
O sea que él iba a ir a caer era rodando. Porque Matarse. eran valles. matarse. Seguramente. Y habían... Roca y todo eso, y a matarse. Eso no está bien. Ya lo sé. El trasfondo social, costumbre. Social, costumbre. Mateo Que, 5, que va con la cultura también, ¿eh? Costumbre. Cuando hablamos de costumbre, ¿de qué estamos hablando? sus mitos, no Sus maneras. sus maneras. Por ejemplo, Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. ¿Qué clase de iglesia era los Corintios? Judeocristiana, era una iglesia romana, era una iglesia, ¿qué? Cristianos. Sí, pero ¿qué? ¿Cuál era su...? Judíos. No, no eran judíos, los corintios eran griegos. Ah, griegos. Entonces, Judíos. ¿qué pasa? Que habían algunos que no creían en la resurrección de los muertos porque todavía tenían esa filosofía de que el cuerpo es totalmente malo y que el cuerpo es la prisión del alma. ¿Me entiendes? Y que tú puedes hacer por eso había tanta fornicación con tu cuerpo lo que te venga en gana. Ay, Por eso yo qué bueno. exacto, y vivían una vida de laxitud. Pero Oye, hermano, ven. No, Pero ¿te pero entiendes? sí, en el sentido de que bueno es yo utilizaba ¿me entiendes? eso que Pero ¿qué decía. pasa? ¿Qué pasa? Que esa costumbre de ellos chocaba con los principios establecidos por Dios, con la ley moral de Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es importante entender la cultura. Por ejemplo, el problema del velo. Hay iglesias, usted sabe que hay iglesias que usan el velo. Se ponen su velo. El problema era que la iglesia se reunía en las casas. Y en la cultura griega, en ese entonces, una mujer que tenía un velo, ellos lo usaban en la calle, el velo lo usaban en la calle, era parte de la cultura, y eso mostraba una mujer que estaba en sujeción, una mujer que tenía autoridad, una mujer que era respetada. Ahora, en la casa, la mujer se podía quitar el velo. Y ahí vino la pugna. Porque en la casa era Porque ahí en la casa era que se daban los cultos. Están los mismos. Se lo tenía que poner como quiera. No, entonces viene la pregunta. Recordemos que del capítulo 1 hasta el 6, ¿qué se nombran? En la primera carta de los Corintios, ¿qué se nombra? El capítulo 1 hasta el 6, ¿qué se nombran? Los problemas. Del capítulo 7 hasta el 16 son las respuestas a las preguntas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ahí viene el punto de la costumbre, el velo. Eso era parte de su costumbre. ¿Me entiendes? Los judíos también usan una clase de velo. ¿Me dio a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando entendemos la cultura, entendemos el contexto cultural, entendemos el contexto geográfico o del ambiente, y entendemos también el contexto histórico, vamos a entender el mensaje del autor, como ellos lo entendían en su tiempo. Y usted verá que se va a caer mucho dogma y religión de hombre. Por eso yo siempre digo, es triste que en las salas de los estudios bíblicos mayormente la gente no está cuando debería estar. Pero ya, ese es el pueblo de Dios. Y por eso el diablo lo está arrollando a la mayoría. Por falta de conocimiento. O sea, 4-6. Por eso el diablo lo está llevando casi a todo. Con apostasía, con engaño, con error. Porque lo que menos el pueblo de Dios hace es estudiar la Biblia. Mira cómo el diablo está arrollando a las iglesias, metiéndose en las iglesias. Mira cómo el diablo no ha metido tanta doctrina y mandamiento de hombre en las iglesias. Mira cómo el diablo no ha metido división, engaño y error en las iglesias. Porque el pueblo no conoce la ley de su Dios. Dice que la conoce, pero tienen algo superficial. Y la mayoría lo que tienen es religión. No conocen lo que es el conocimiento de una relación con Dios verdaderamente. Lo que tienen es religión y dogma y doctrina de hombre. Y eso es triste. Porque el pueblo de Dios no quiere estudiar las escrituras. No quiere
meterse con Dios verdaderamente y hacer las cosas como Dios manda. Y por eso el diablo ha tomado ventaja. Porque el diablo conoce la ley, hermano. ¿Me entiende? Y no nos equivoquemos que cuando el diablo fue a tentar a Jesús, le citó la Biblia. Claro, por eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Si tú no la sabes usar, si tú no sabes cómo funciona, y si tú no sabes qué dice, No sabe defender. no te sabes defender, no sabes hacer nada, el diablo te lleva 2018 años de adelanto. Lo va a machetear. Cualquiera. ¿Me entiendes? Y ese es el problema hoy en día. Mira, las iglesias hoy en día están en una locura aterradora por eso. Prosperidad. No simplemente prosperidad, varón. Hay otras cosas que están arrollando el pueblo de Dios. Entonces, por falta de conocimiento, y el pueblo no quiere estudiar, no quieren, son duros. En esa parte parece que se parece un poco al pueblo de Israel, que dura servicio. Y es el- Entonces, trasfondo social, Costumbre. oye, trasfondo social o costumbre. Mateo 5, 33 y 37, vamos allá. Para que usted vea, desde el capítulo 5 en adelante, ¿qué Jesús está enseñando? En Mateo. A ver si alguien se recuerda. ¿Qué Jesús está enseñando? Bienaventuranzas. Eso solamente. El sermón, del sermón del monte. Eso solamente. ¿Dónde termina el capítulo 5? Siete. En el ¿Dónde seis. termina el capítulo 5? Vamos a ver. ¿Como el 8? No, En el 6. no. ¿En el 8? No. Sigue con la bienaventuranza. ¿Sabe dónde termina? En el capítulo 7, versículo 29. Ahí termina el capítulo 5. Jesús está enseñando. Ya el 8 ya eso empezaba. Sí, con- Jesús está enseñando. Jesús está enseñando sobre las leyes del reino. Sí, la ley del... Oye, Jesús está enseñando sobre las leyes del reino, hermanos. Ay, hermano, le voy a colocar aquí yo, porque no se le olvide. Entonces, Mateo 5, 33 hasta el 37, ¿qué dice ahí? Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y ponga atención en esto aquí, ponga atención aquí, porque usted ha escuchado, el cristiano no puede jurar. Ponga atención, que aquí vamos a leer algo que usted se va a quedar con la boca abierta. Jesús y los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Porque yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Según el texto que hemos leído, Jesús está diciendo que no se puede jurar. Ludis, No, él dice que no se puede. No, que no se puede jurar. usted dice eso. Pues que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Usted no entendió el texto. Vamos a estudiarlo ahora. ¿Ves? Sí. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Hay que entender la Biblia, mi gente. Vamos a leer. Por eso es que yo le leo el libro. Una vez yo dejé de leerle el libro y estaba enseñando toda la cosa así, bien profunda, fuerte. Y mucha gente, no, va muy rápido. Entonces está bien, vámonos a leerle el libro otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer para que usted vea paso por paso a qué Jesús se refería. Y nos vamos a ir a la antigüedad para que usted vea que Dios sí permitía el juramento y el voto. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando allí que Jesús estaba hablando de esa forma? Y aquí vamos a aclarar algo. Por favor, Ludil. Bueno, Dígame, a ver si Tal se puede vez. jurar, no se puede jurar. bueno, ya te digo. Tal vez usted conoce a alguien que nunca jurará en la corte
debido a las palabras de Cristo en Mateo 5, 33, 37. Páreme ahí. Y si yo lo cojo así como Cristo dijo, así a simple vista, sin investigar en realidad qué fue lo que él quiso decir con eso, el significado. ¿Qué estoy haciendo? Sí, por eso sí se puede jurar, porque entonces en los juicios, cuando ponen a jurar... No, pero escucha la pregunta. Si yo cojo la Biblia así a simple vista, oiga esto, a simple vista. Pues no, si uno no sabe, como dije ahora, no se puede jurar. Entonces, ¿quién se está haciendo daño? Yo, ¿Y quién toma ventaja de eso? ¿Sabía que el diablo toma ventaja de nuestra ignorancia? Oye, la ignorancia... Arróllala. Varón, aquí está diciendo que si no vas a cumplir, no jures. eso. Pero espérate, no simplemente eso. No se puede jurar. No, vas a no, cumplir. no, pero es que sí, lo que quiero decir es que si lo tomamos así a simple vista, da a entender como que no podemos jurar. Y muchos cristianos piensan que los cristianos no pueden jurar, no pueden hacer votos. ¿Me entiendes? Mucha gente piensa de esa manera. No, porque la Biblia lo dice, pero espérate un momento, ¿qué significa esto? Pero no es necesario jurar. Pero espérate, vamos a aclarar esto para que la gente entienda, porque ¿cuántas iglesias no creen la cosa de esa manera? Es como decir, por ejemplo, hay iglesias donde tienen todavía, vamos a decirlo así, el ritual de lavarse los pies. Porque Jesús le lavó los pies. Católica. ¿Me entiendes? No, y en la iglesia cristiana hay iglesias que lo hacen. Lo hacen todo cada Semana Santa. Por eso. ¿Me entiendes? Y lo hacen. Pero, ¿cuál es la idea que está detrás de esa acción? Por eso es que hay que entender la cultura. Y por eso, una cosa, mira, cuando se estudia hebreo, automáticamente es importante estudiar la cultura. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a leer con cuidado para que usted vea qué fue lo que Jesús quiso decir. Lo extraño de esta interpretación es que Dios mismo hace juramento. Alaba, dime. No, dígame. Tiene derecho a hacer todo lo que- No, pero dígame. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Jesucristo. Entonces Jesús sí puede jurar y nosotros no. Porque Jesús cumple las cosas. Lo malo. No, pero espérate. Y Jesús dice, escúchame por favor. Y Jesús dice, bien claro, en Juan 13:15, si no me equivoco, y le he dado ejemplo para que sigáis qué. Entonces, mis pisadas, le he dado ejemplo para que sigáis mis pisadas. Entonces, ¿cómo va a ser que si Jesús es nuestro ejemplo y Jesús lo puede hacer, nosotros no? Por eso tenemos el carácter Y de es Señor que nuestra fe. Por eso es que yo digo, el no entender las escrituras nos puede llevar a nosotros a darle una mala interpretación. Oye, no engañamos nosotros, engañamos a otros y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Por eso es importante. ¿Qué yo dije en la prédica de ayer? Que la palabra de Dios ¿qué? Nos alumbra. La exposición de tu palabra alumbra. Alumbra, hermano. Bandera a los pies, lámpara. Entonces, si nosotros no estudiamos a profundidad las escrituras, como debe ser, vamos a tener serios problemas y vamos a estar enseñando cosas que la Biblia no enseña. Porque aparentemente, por eso es que todavía tenemos el problema en muchas iglesias del pantalón, la falda, los aretes, el maquillaje, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado la cultura, no se ha estudiado el idioma a profundidad, no lo cogen así a simple vista, no se ha estudiado el contexto histórico, cultural, no se ha estudiado la costumbre de ese entonces, no se ha estudiado el contexto del libro, no se ha estudiado nada de eso. Y al no estudiado nada de eso, no, la Biblia dice así y así lo toman y así a simple vista. Mira aquí, lo mismo la gente hace lo mismo. No, Jesús dijo que no podemos jurar. Sin embargo, vamos a leer a profundidad para que tú veas que allá en la antigüedad, en el tiempo de Moisés, los Levíticos y Deuteronomio y esos libros, usted verá lo que dice. Bueno, la Biblia permite los juramentos en otros pasajes. ¿Y cómo entonces se contradice la Biblia? No. Porque la Biblia no se contradice ni en hecho histórico, ni en doctrina, ni en ética. Porque la Biblia es consecuente. Entonces, ¿cómo va a ser que la Biblia diga aquí sí y allí no? Por eso es importante estudiar todo el contexto ¿qué? Bíblico. Todo el contexto bíblico. Sigamos. A ver, otro para. Los grandes patriarcas lo hacían y Cristo también lo hizo. Los grandes patriarcas lo hacían y Cristo también lo hizo. Siga. Entonces,
¿Qué fue lo que Cristo quiso dar a entender cuando dijo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey? Para estudiar apropiadamente este texto, inmediatamente nos sentimos en la necesidad de estudiar las citas del Antiguo Testamento en su contexto original. Después estudiaremos algunas fuentes extrabíblicas para encontrar pistas que nos ayuden a descubrir lo que esta frase significó para su auditorio original. Vamos, busquen en su Biblia otra referencia a este pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Si su testamento no tiene este tipo de notas, use una concordancia para buscar enseñanzas sobre el hacer juramento. Mencione por lo menos 13 referencias. ¿Quién tiene Jeremías 11:5? Lucas 1:73. No, Lucas 1:73. Sí, ¿qué dice? Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. Con fuerza, hermana, por favor. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Cómo es el juramento? ¿Quién lo hizo? Nuestro Padre. Abraham. ¿O no? Entonces, mire, por eso hay que poner atención a esto, hermano. Miren. Lucas 1:73, ¿qué dice? Era ese. Sí, Jeremías 11:5. Para que confirme el juramento que hice a vuestro padre. Espérate. Para que confirme el juramento que hice a vuestro padre. Está hablando Dios, ¿verdad? Es Dios. Siga. Que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Entonces, Abraham lo hace. Dios lo hace. Hebreo, ¿no será Hebreo 6:17? Vamos a ver, Hebreo 6:17, vamos a ver. Si no me equivoco, la cita, Hebreo 6:17. Y a su nombre. Gloria. Cristo viene, iglesia. Amén. Hebreitos. ¿Qué dice Hebreo 6:17? Si no me equivoco. 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Quién interpuso el juramento? Dios. ¿Quién le hizo el juramento de darle la tierra prometida? Padre, Dios. Abraham hizo su juramento también. Entonces, aquí vemos que Dios lo hace, los patriarcas lo hacen. Ahora, en el ejercicio, diga. Disculpe, en el 73 me parece que se refiere, pues yo estoy leyendo el contexto antes. Sí. Dice, desde el principio del mundo, la salvación de nuestros enemigos de la mano de todo lo que nos aborrece, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que juró a nuestro padre Sí. Abraham. Es decir, está hablando que fue Dios. Sí, que hizo el juramento. No está diciendo que fue Abraham. No, pero también Abraham, porque aunque Abraham estaba ahí también. Ahora, tenemos que entender que Dios es el que establece el pacto, pero el pacto es de dos personas, pero la promesa la da Dios. Ya. ¿Me entiendes? La promesa la da Dios y la promesa está hablando de el Salvador. Ya. Ahora, vemos claramente que Dios lo hace. Los patriarcas. Ahora, en el ejercicio anterior encontramos que Cristo se estaba refiriendo a la interpretación de Levítico 19:12. Váyase Levítico 19:12. Levítico 19:12, hermano. Levítico 19:12. Esto es Biblia. No, es por la palabra, hermano. Es por la palabra. Biblia pura. 19:2. Sí, 19:12. Amén. ¿Qué dice?
Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No juraréis falsamente. Dice falsamente. Ahora, número 32. Números. Número 30. Números. Número 30, versículo 2. Números. ¿Qué dice? Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahora, Jesús está diciendo que no jure. Pero si es falso, no. Pero había otro problema allí que lo vamos a estudiar ahora. ¿Ah? Deuteronomio 23, 21. Vamos a ver, porque por la palabra. Tiene que ser por la palabra. Deuteronomio, no Deuteronomio, hermano. Deuteronomio. 23. No, porque hay una hermanita que no dice Deuteronomio por ahí. Yo no dije eso. ¿Quién es que dice Deuteronomio? Es Deuteronomio, hermana. Amén. Y otro dice que Deuterodemonio, algo bueno. Bueno, ¿Cuál fue? Deuteronomio 23, 21. De todos los demonios. 23, 22. Deutora, segunda ley. cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, Amén. porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. ¿Oyó eso? Si no cumples. Ahora, cuando vamos a Mateo 5:33 hasta el 37, volvamos otra vez allí para aclarar esto, para que usted entienda bien claro qué es lo que Jesús está diciendo y qué era lo que estaba pasando, que no como algunos piensan, no, que usted no puede jurar. No. Entonces vemos que en la antigüedad lo hacía Dios y lo hacían también los israelitas, ¿no? Y los patriarcas también, ¿sí o no? Ahora, Jesús dice, no juréis ni por el cielo, ni por el templo, ni por tu cabeza. Pues si es falso, no. No, pero espérate, ¿qué es lo que Jesús está diciendo en realidad? ¿Y qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era la situación que se estaba dando? ¿Por qué Jesús decía eso? Porque a simple vista la gente dice, no, pues Jesús está diciendo que no podemos jurar. Pero ya sabemos que no es así, ¿verdad? Sabemos que Jesús lo que está aclarando algo. Vamos a seguir leyendo, por favor. ¿Dónde? Ahora, 23. en el ejercicio anterior. Lea estos versículos cuidadosamente. Ya lo leímos todos, sí, ya lo leímos todos. Aparentemente ahí, aparentemente. Aparentemente los judíos habían enfatizado tanto la forma en que se hacía un voto que habían olvidado el importante concepto de la honestidad. ¿Oyó eso? ¿Qué habían olvidado ellos? La honestidad. Entonces, pues falsamente, no. Para esos intérpretes legalistas, un juramento que no mencionaba expresamente el nombre de Dios no constituía una obligación legal. ¿Oyó eso? Por eso decía, tú puedes jurar por el cielo, tú puedes jurar por esto, tú puedes jurar por esto. ¿Por qué? Porque No era válido. no era válido, solamente por Dios. Y ahí sí se metían en un problema. Entonces podían robar, podían abusar, podían distorsionar a la persona, podían hacer maltrato con la persona. Y Jesús está diciendo, no, así no es, espérese un momento. ¿Usted está entendiendo? Sigamos. Por lo tanto, los abogados astutos se referían a cosas asociadas con Dios, el cielo, su trono, la tierra, el templo, pero no usaban su nombre. Finalmente, se desarrolló un sistema de juramentos de segunda clase, el cual clasificaba la seriedad de un juramento según el objeto por el que se juraba. Los comentaristas antiguos tenían un sistema que funcionaba así. Ahora bien, ya había sido aceptado el principio de la seriedad del juramento de un hombre podía ser medido por el objeto de su juramento. Si juraba por el oro del templo, estaba obligado. Si juraba por el cordero del altar, estaba obligado. Curiosamente, sin embargo, si un hombre juraba por el templo, no estaba obligado. Aparentemente, porque este no estaba en venta. ¿Está entendiendo ya el engaño que había? Del mismo modo, un juramento por el altar podía ser quebrantado con impunidad. ¿Oyó eso? Obviamente, resultaba fácil para un abogado deshonesto
que operaba según estos principios, devorar la propiedad de una viuda pobre, que no sabía las cosas correctas por las que debía jurar. Entonces Jesús lo que está hablando es del falso juramento y del engaño que estaban haciendo los fariseos y esta gente y los religiosos en ese entonces hacia aquellas personas que venían y hacían esos juramentos. Jesús no está diciendo que no jure. Si tú no puedes cumplirlo, no lo hagas. La Biblia lo dice. Pero habían engaños y distorsiones. ¿Están entendiendo ahora? Que si usted toma la Biblia así a simple vista, hermano, va a cometer un error feo. Por eso cuando están en esos tribunales y le ponen a uno la Biblia, está jurando es a Dios. Ahí sí. Pero hay gente que igual se para y La a Biblia mentir. pone ahí. Sí. Entonces, vamos a terminar. 9. Lo vamos a hacer. Levítico 9 dice. 19:12 dice. 19:12 dice. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, de conformidad con nuestra discusión. ¿Qué enfatizaban los fariseos sobre este versículo? ¿Y qué enfatizó Cristo? ¿Qué enfatizó Cristo? Que no se podía jurar. En la forma en que se hacía un voto Falso, ¿no? que habían, en la forma que se hacía un voto y que habían olvidado de la importancia del concepto de la honestidad, donde Cristo hacía énfasis. Porque abusaban. Exactamente, distorsionaban a la gente, lo estaban engañando. Oiga, qué lío. Jesús no está diciendo que no se puede jurar. Jesús lo que estaba enseñando aquí, que se puede jurar verdaderamente, pero el juramento que ellos estaban haciendo no era aceptado, no era aceptable porque no había la honestidad que se conllevaba un juramento. ¿Me entiendes? No estaba la honestidad allí, no estaba la veracidad allí, y que también que si tú no puedes cumplir un voto o un juramento, no lo hagas. Eso es real, hermano, sí. Han habido veces, varón, que yo digo, voy a orar a las 12 de la noche. Y me tiro en la cama y me quedo dormido. Y el Espíritu me despierto. Oye, pero yo dije que iba a orar a las 12. ¿Tú me entiendes? Y despierto a las 2 o a las 3 de la mañana. Ahí hay un problema. Entonces, el número 10, ¿cuál es el punto principal de la enseñanza de Cristo? Que si va a jurar, Que lo debe de cumpla. cumplir. Que lo cumpla. Cumplir el juramento que haces a Dios. Si no, Sigamos leyendo. la tierra. El No. punto de la honestidad no es difícil de imaginar la facilidad con que se podía abusar de esta práctica. ¿Usted oyó eso? Que la abusaban. Aún hoy, un hombre con reputación de ser deshonesto haría grandes esfuerzos por probar que está diciendo la verdad al agrandar su juramento a su afirmación. En contraste, la reputación de un hombre honesto hace que su sí o su no sean poderosos y confiables. Lógico, ¿no? Sigamos. No creo que Cristo estaba atacando la patriarca. La práctica. Práctica. La práctica de hacer un voto. De hacer un voto. Él estaba hablando de la práctica de hacer un voto de segunda clase con el propósito de engañar. ¿Cómo fue? Con el propósito de engañar. Por eso es importante estudiar en realidad qué era lo que Jesucristo estaba diciendo. Por eso es que, mira, mucha gente no entiende la Biblia por eso. Ah, no, la Biblia dice así. Eso es lo que dice. ¿Usted está seguro que lo dice? De todo eso de la prosperidad se aprovechan de estos versículos. De todas esas cosas se aprovechan, hermana. Y llegan, ay, como juré, tengo que llevar la plática mañana. Ay, y el lobo sigue engordando, gloria. Sigamos. Muchos cristianos todavía piensan que mientras no digan una mentira, son libres de distraer de la verdad. Cristo ataca toda forma de deshonestidad, la mentira directa o indirecta. Santiago repite la enseñanza de Cristo sobre los juramentos y la interpreta correctamente. Lea Santiago 5:12 y resuma en una palabra lo que él está diciendo a sus lectores. Honestidad. ¿Ser qué? Honesto. Honestos. Honestidad. También, ¿sí? 12. El concepto de grados de juramento tiene hoy muy
poca aplicación en nuestra vida, puede pensar en algún otro ejemplo personal donde la enseñanza de Cristo sobre el engaño sería aplicable en su vida. En hacer lo que digo. En hacer lo que digo. Hacer lo que digo. Y no mentir. Hacer lo que digo. Es lo que digo. Cumplir. Porque si tú juras, tú tienes que cumplir. Porque un falso juramento es una mentira ante Dios. ¿Me entiendes? El no cumplirle también es un falso juramento. Por eso dice, no usará el nombre de tu Dios en vano, no jurará falsamente. Por eso, que si tú no puedes cumplir, no lo cumplas. Y un juramento de segunda clase, tampoco. O un falso juramento, tampoco. O una distorsión a través de un juramento para engañar, tampoco. Si le promete una cosa a Dios, Hay que hacerlo. Mencione al menos una regla de interpretación asociada con el contexto histórico-cultural aplicable a la interpretación de Mateo 5:33 hasta el 37. Explique cómo esa regla nos ayuda a entender el pasaje. Y la leímos. ¿Quién la hizo? ¿Lilia? ¿Alberto? no llegué ahí. Vertir las referencias culturales en verdades comparables de su propio tiempo o a su propio tiempo. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo lo que he hablado? Estudiar la cultura y todo lo que, en realidad, cómo ellos lo entendían. Y entonces, aplicarlo a nuestros tiempos. ¿Esa es la respuesta? Sí. Vertir las referencias culturales en verdades comparables de su propio tiempo o a su propio tiempo. Ya. ¿Sí? Entonces, hermanos y hermanas, entendieron un poquito acerca del contexto histórico-cultural, del trasfondo geográfico o ambiental o contexto y el contexto o trasfondo social o costumbre. ¿Entendieron eso? Sí. Un poquito. Hermano, muchísimas gracias. Usted ve que la Biblia no la lee a simple vista. No se pone, por eso es que mucha gente no la entiende. Si la lee a simple vista y la cita a simple vista sin entendimiento, a Dios se le adora con entendimiento. Amén. Entonces, hermanos, Dios se le bendiga, Dios se bendiga a los que nos sintoniza, Dios les guarde, Dios se les protege en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos quedamos donde dice el trasfondo de tiempo, historia.